Buenas tardes, mi nombre es Joshua Bolés y yo voy a estar hablando un poco acerca del instinto sexual y del sueño. El instinto sexual es ese impulso interior que da origen al comportamiento sexual, conocido, por ejemplo, por ciertos autores como Freud, como la libido. El comportamiento sexual es diferente y es esa interpretación o esa canalización que hace el individuo del instinto sexual que termina derivando en esa forma particular de vivir la sexualidad que tiene cada persona. ¿Cuál es el propósito? Existen varios. Está el placer, el hedonismo, la búsqueda de satisfacción, está también la búsqueda consciente o inconsciente de afecto y la reproducción biológica, evidentemente. Ahora vamos a un punto que es la orientación sexual, que clasifica o influye directamente en la forma en la que el individuo se comporta sexualmente hablando. La orientación sexual no es más que hacia dónde dirige el individuo su afecto, su búsqueda de satisfacción, de intimidad. Las personas heterosexuales, por ejemplo, se sienten atraídas por personas del sexo opuesto. Las personas homosexuales se sienten atraídas por personas del mismo sexo y las bisexuales por ambos. Ahora vamos a hacer una diferencia clara entre dos conceptos que suelen confundirnos mucho. El sexo, por su parte, es algo biológico, naces macho o hembra, y la sexualidad viene siendo la interpretación que hacemos de todos nuestros valores, tanto físicos como psicológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, me siento hombre y nací hombre, pero hay personas, eso se llama cisgénero, pero hay personas que pueden nacer hombre y sentirse mujeres, porque la sexualidad es psicológica, repito, el sexo no tiene ningún tipo de duda o debate, naces de un sexo o de otro. Pero como tú interpretas la sexualidad, cómo te sientes, cómo intimas con otros seres, todo ese compendio de cosas, incluso los valores con los que encaras una relación sexual que buscas a través de ella, comprenden el término sexualidad. Así que estamos hablando de algo súper amplio. Para hablar de sexualidad, obviamente tenemos que hablar de las formaciones cerebrales que regulan todo este proceso. En primer lugar, tenemos el sistema límbico. ¿Qué pasa? Aquí hay dos estructuras fundamentales, como son el hipotálamo y la amígdala. El hipotálamo, acá se inicia todo proceso de necesidad del ser humano, de búsqueda de satisfacción de una necesidad, como es el caso del hambre, como es el caso de la sed, como es el caso del deseo sexual e incluso la agresividad, la rabia, todo parte aquí en el hipotálamo, que vamos a ver cómo se relaciona todo esto más adelante. En el caso de la amígdala, en el nudo amigdaliano, se equilibran o se regulan estas emociones a través de la secreción de ciertas hormonas, por ejemplo, en este caso, o sustancias químicas. En este caso, tenemos la endorfina. Acá se segrega la endorfina que es tan característica del acto sexual. Por ejemplo, si queremos saber por qué es tan profundo un acto sexual o tiene tanta repercusión, el ser humano lo busca tanto, tenemos que irnos a las causas cerebrales. ¿Qué sustancia segrega el cerebro en un orgasmo, por ejemplo? Resulta que cuadriplica la cantidad de endorfina que segrega normalmente. Aquí porque algunas personas pueden volverse adictas al sexo. Ahora, hay factores culturales que modifican este desarrollo del comportamiento sexual, del sexo, de la sexualidad. Estos factores pueden ser la moral, que se considera bueno o malo en una sociedad, y obviamente somos seres sociales y eso afecta al individuo. Y este término está muy ligado a la religión, o sea, que se considera bueno o malo en una sociedad. Por ejemplo, en la India se acostumbraba a que la mujer en el acto sexual estuviera ubicada encima del hombre. Sin embargo, cuando Gran Bretaña llega y coloniza o invade lo que es la India, empezaron a instaurar lo que era correcto, que según ellos era la posición donde el hombre iba arriba de la mujer, que eso se llamó el misionero por los misioneros cristianos. La relación frustración-agresión parten del mismo lugar, que es el hipotálamo. Y básicamente ahí se segrega pues ese instinto base del enojo o también del deseo sexual. Incluso se hizo un experimento con ratas en las que se les activaba la misma zona del hipotálamo a ellas
cuando peleaban, bueno, en este caso dos machos, o cuando un macho estaba en presencia de una hembra y empezaba a sentir la excitación. Ahora, ¿qué trastornos psicofisiológicos vienen del sexo a la sexualidad? Tenemos disfunciones sexuales como la eyaculación precoz, la disfunción eréctil en el hombre, y en la mujer dolor en esta zona durante el acto sexual o en sus genitales, evidentemente, o problemas para llegar al orgasmo o bajas sensaciones durante el orgasmo. También hay parafilias que tiene que ver ya con desviaciones sexuales que influyen de manera directa o indirecta en terceros. Por eso es que viola la libertad de otros. Por ejemplo, el caso del exhibicionismo, que una persona disfruta mostrándose a otros sin que estos lo hayan pedido, o el voyeurismo, que disfruta viendo a otros sin que estos sepan que él está ahí presente. Entonces influye ya en otros. Y bueno, la zoofilia, que es el gusto por animales, la pedofilia, que es la atracción también por niños menores de 14 años generalmente, y así podría hablar toda la tarde de las distintas parafilias que hay. También las famosas que mostraron en Las sombras de Grey, el masoquismo, que es querer recibir daño, excitarse a través de eso, o el sadismo, excitarte infligiendo daño a otros. Ahora, vamos al sueño. En el sueño hay dos tipos, fisiológico, que evidentemente nuestro cerebro funciona en un 25% nada más de su capacidad, se relaja completamente cuando estamos dormidos, pero también hay un sueño psicológico, todas esas representaciones, esas imágenes que nos vienen cuando estamos evidentemente soñando. Y lo más interesante es que tienen una relación, y esto se puede evidenciar cuando tenemos algún tipo de sueño, de miedo, de terror, una pesadilla, y sentimos ese miedo durante el sueño y cuando nos despertamos. ¿Pero por qué? Porque a nivel fisiológico, biológico, la zona de la amígdala sigue enviando sensaciones y el hipotálamo, o sea, sigue estando activo. Por tanto, todo lo que vemos en ese sueño es real para nuestro cerebro y pasa esa sensación a nuestro cuerpo. También se puede evidenciar con los sueños eróticos en los que una persona puede sufrir una polución nocturna. ¿Por qué? Porque hubo suficiente excitación en el sueño, pero también el cuerpo recibió esas señales. Aquí hay mucha tela que cortar y la verdad es que es un mar de información. Los trastornos del sueño son el insomnio, que la persona no logra dormir a las horas adecuadas, se queda en la cama, da vueltas. Sonambulismo, que la persona deambula por ahí y puede generarse daño físico. Parálisis del sueño, la persona vuelve en sí, pero el cuerpo no le reacciona. Acá hay muchas teorías también acerca de esto. La narcolepsia, que es que una persona se queda dormida de repente en medio del trabajo, en medio de cualquier actividad que esté realizando. Incluso yo exponiendo me puedo quedar dormido. Espero no dormirlos a ustedes, que es lo importante. Y el sueño termina con los tratamientos. O sea, ¿cómo yo logro trabajar ciertos trastornos? Bueno, hay varias técnicas. Están, por ejemplo, las técnicas de relajación, respiración profunda antes de dormir. Está la terapia cognitivo-conductual para saber el origen de ciertas anomalías en el sueño. Y están los tratamientos médicos, que ya eso sería lo último que se buscaría en ciertos casos, salvo que fuera estrictamente necesario y ya no hubiera de otra, entonces ahí se recurriría a los tratamientos, porque si la persona no está totalmente en sí, o sea, coherente en su vida equilibrada, puede volverse dependiente de estos fármacos y eso sería, imagínense, causar un problema buscando una solución. Bueno, esto ha sido todo. Sé que me extendí más del tiempo establecido, pero era lo mínimo que podía hacer para dignificar un tema tan amplio, tan interesante y que a mí me apasiona mucho, como lo es la sexualidad y también evidentemente el sueño. Hasta luego.